Hay abandonos que ocurren en segundos y hay otros que comienzan mucho antes, pero solo se revelan cuando ya es demasiado tarde. Laura lo descubrió en una cama de hospital. El techo blanco parecía infinito. No tenía marcas, no tenía historia, no tenía alma. Era apenas una superficie fría sobre su cabeza, iluminada por luces que nunca se apagaban del todo. Allí, el tiempo no pasaba igual. Las horas se estiraban. Los minutos pesaban. El aire tenía un olor metálico, una mezcla de limpieza extrema y miedo contenido. El sonido constante de una máquina marcaba el ritmo de su existencia, ambipam. Cada sonido era un recordatorio de que su cuerpo estaba luchando, incluso cuando ella sentía que ya no podía más. Laura estaba enferma, no solo cansada, no solo debilitada, enferma de verdad. Había tubos conectados a su cuerpo, en agujas, en cables, en sensaciones que no sabía explicar. El dolor físico era real, pero todavía soportable. Lo que no podía soportar era la sensación de estar completamente sola. Giraba la cabeza con dificultad cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, cada vez que una puerta se abría, cada vez que una sombra cruzaba el vidrio opaco de la habitación. Esperaba ver a su marido. Esperaba ver a Daniel. Laura nunca había sido una mujer exigente. No necesitaba grandes gestos ni palabras elaboradas. Siempre creyó que el amor verdadero era silencioso, constante, firme, que amar era quedarse, incluso cuando la vida se volvía incómoda. Por eso, jamás imaginó que el momento más frágil de su vida sería también el momento en que sería abandonada. La enfermedad no llegó de golpe. Llegó despacio. Primero fue un cansancio que no se iba con el descanso. Luego, dolores pequeños que aparecían sin razón. Después, noches sin dormir, visitas médicas, análisis, estudios que se acumulaban como piezas de un rompecabezas que nadie quería terminar, hasta que una palabra cayó sobre ella como una sentencia. Una palabra que cambia todo. Laura la escuchó sentada frente a un escritorio, con las manos apretadas sobre las piernas. El médico hablaba, explicaba, advertía. Ella asentía, pero no entendía del todo. Su mente se quedó en blanco. Buscó con la mirada a Daniel. A Daniel quería verlo. Necesitaba verlo. Necesitaba saber que no estaba sola, pero incluso entonces algo ya se estaba rompiendo. Laura y Daniel se conocieron cuando la vida todavía parecía sencilla. No tenían dinero, pero tenían planes. No tenían certezas, pero tenían promesas. Construyeron su relación con lo que tenían a mano en esfuerzo, rutinas, pequeños sueños compartidos. Al menos eso creía Laura en ella. Siempre fue la que daba un paso más, la que se adaptaba, la que cedía primero. Daniel tenía un carácter fuerte, silencios largos, una forma de amar que no siempre era clara. Laura aprendió a leerlo, a anticiparse a no incomodar. Aprendió que amar era callar algunas cosas. Al principio eran detalles pequeños, opiniones que guardaba, deseos que postergaba. Con el tiempo, esos silencios se volvieron costumbre. Laura ya no se preguntaba qué quería, se preguntaba qué necesitaba Daniel, y así, sin darse cuenta, fue dejando partes de sí misma en el camino. Daniel no era violento, no gritaba, no insultaba. Su distancia era más sutil, más peligrosa. Llegaba tarde, respondía con monosílabos, miraba sin ver. Laura lo sentía, pero siempre encontraba una explicación. Está cansado. Es el trabajo. Son solo etapas. Se convenció de que todas las relaciones eran así después de los años. Cuando la enfermedad apareció, la grieta se volvió evidente. Daniel empezó a incomodarse con las conversaciones médicas. Se impacientaba en las salas de espera. Evitaba hablar del futuro. Laura lo observaba en silencio mientras se sentía cada vez más pequeña. Empezó a notar miradas que se escapaban, mensajes que no veían, ausencias que ya no tenían explicación. Pero Laura estaba enferma, y el miedo la mantenía callada. Se culpaba. Pensaba que su cuerpo fallando estaba arruinándolo todo, que su enfermedad estaba apagando el amor, que ella era el problema. Nunca imaginó que, mientras ella luchaba por sobrevivir, Daniel ya estaba buscando una salida. El día en que Laura ingresó al hospital, el cielo estaba gris,
como presagiando lo que estaba a punto de suceder. La luz era fría, el aire seco, y el ruido de los pasillos era ensordecedoramente vacío. Mientras caminaba hacia su habitación, se sintió extrañamente desconectada de todo, como si todo sucediera en cámara lenta, mientras su mente trataba de procesar lo que estaba por venir. Daniel la acompañó al hospital, pero en su rostro no había la preocupación que Laura esperaba. Era una presencia física, pero emocionalmente distante. Él iba caminando a su lado, con su paso rápido, sin mirar realmente a Laura, como si temiera hacerlo. Los pocos momentos que intercambiaron palabras fueron cortos y carentes de sustancia. Cada respuesta suya parecía impersonal. Laura lo notaba, pero el miedo de ser una carga, de ser demasiado vulnerable, la mantenía en silencio. Cuando llegaron a la habitación, Daniel la ayudó a acostarse, pero la acción fue rápida, casi mecánica. Al acomodarse, Laura lo miró, tratando de encontrar en sus ojos algo de consuelo, algo que le dijera que no estaba sola, que seguiría luchando con ella. Pero en su lugar, vio indiferencia, un abismo de frialdad que nunca había notado con tal claridad. Él le dijo que iría a tomar algo, que en un rato regresaba. No volvió en las horas, pasaron lentamente. Cada vez que Laura escuchaba el sonido de la puerta abriéndose, su corazón latía más rápido. Pero no era él. Era una enfermera, era un médico, era alguien más. Todos estaban ahí para ayudarla, pero él, el hombre que más necesitaba, se había ido. La habitación estaba silenciosa, solo interrumpida por el bip constante de la máquina. Cada vez que el sonido marcaba el tiempo, Laura sentía que el vacío en su pecho se expandía. La angustia la invadió, el miedo se multiplicó. No podía procesarlo. No podía creer que en ese momento tan crítico de su vida, él no estaba allí. Entonces, el teléfono vibró. El sonido rompió el silencio, pero de manera cruel. Un mensaje breve, frío, sencillo. No puedo seguir con esto. Estoy con otra persona. Te dejo. No me busques. Laura leyó esas palabras una y otra vez. No pudo reaccionar. El mensaje era un golpe directo a su corazón, pero su cuerpo estaba tan cansado que ni siquiera las lágrimas salieron en ese instante. El dolor estaba más allá de las palabras. Estaba en su piel, en sus huesos, en su alma. Él se fue y la dejó, en el peor momento de su vida. Los días siguientes fueron un mar de confusión, de aislamiento, de sufrimiento. Laura no podía creer lo que había sucedido. Sentía que su vida se desmoronaba en cada respiración. No solo la enfermedad estaba ganando terreno, sino que su alma estaba rota. La humillación de haber sido abandonada de esa manera la consumía lentamente. Cada visita de los médicos era una oportunidad para confirmar que todo lo que sentía era real. El tratamiento seguía siendo doloroso, pero la angustia era peor. ¿Cómo podía seguir luchando? Sí, incluso en su peor momento, él había decidido irse. Las enfermeras entraban y salían, hacían su trabajo, pero Laura se sentía invisible. Nadie parecía realmente notar el vacío que quedaba dentro de ella. Nadie preguntaba por qué su mirada estaba perdida, por qué su alma se desvanecía con cada paso que daba. El tiempo, que antes se había detenido por la enfermedad, ahora pasaba de manera abrumadora. La tristeza se apoderó de ella por completo. Ya no podía distinguir si su cuerpo dolía más que su corazón, o si ambas cosas se habían fusionado en una espiral infinita de sufrimiento. La soledad fue la compañera más amarga de esos días. Cada vez que alguien entraba en la habitación, Laura sentía que el mundo estaba tan lejos de ella que nunca podría alcanzar lo que alguna vez fue. Su vida se redujo a un espacio blanco y frío, sin rastro de lo que alguna vez conoció como hogar, como amor. El dinero comenzó a ser otro obstáculo. La atención médica era costosa, las facturas seguían llegando y no tenía respuestas. El vacío financiero sumado al vacío emocional la dejó exhausta. ¿Cómo seguir adelante cuando las puertas se cerraban una a una? Y lo peor de todo, el sentimiento de vergüenza. Vergüenza por estar allí. Vergüenza de no ser suficiente. Vergüenza de necesitar algo de alguien que ya la había abandonado. El dolor físico ya no era nada comparado con esa humillación silenciosa. Las noches en el hospital
fueron interminables. Laura se quedó despierta, viendo el techo, escuchando el sonido de su respiración y el pitido incesante de la máquina que marcaba el paso del tiempo. El reloj avanzaba, pero ella sentía que su vida se había detenido por completo. No había salida, no había esperanza, solo un vacío que nunca parecía llenarse. Una madrugada, en la quietud del hospital, Laura se despertó abruptamente. No fue por el dolor ni por el ruido de las máquinas. Fue por algo que había nacido dentro de ella, algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Ella, tan débil, tan vulnerable, miró hacia el techo blanco y por primera vez no sintió lástima por sí misma. En ese momento, algo en su interior empezó a cambiar. Los días anteriores habían sido una espiral descendente de autocompasión y desesperación. Pero esa noche, mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad, algo más que la enfermedad ocupaba su mente. Ya no se sentía tan impotente, ya no sentía que su vida había terminado, que su destino dependía de alguien más. Daniel se había ido, y ella seguía aquí. No fue una revelación de fortaleza, fue algo más doloroso, la aceptación. Se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar lo que había sucedido, sí podía cambiar la forma en que enfrentaría lo que venía. Daniel había decidido huir en el momento en que más lo necesitaba, pero ella aún estaba allí. Ella aún tenía algo que defender. No sabía exactamente qué sería, ni cómo lo lograría, pero sí sabía una cosa: no iba a dejar que su vida se definiera por el abandono. Decidió que, aunque el amor de su vida se había ido, aún había amor por sí misma que podía encontrar. No fue fácil, no fue inmediato, pero esa noche, Laura hizo una promesa en silencio: no dejaría que la enfermedad y la traición la destruyeran. Se concentró en su respiración, en cada movimiento de su pecho, en la fuerza que aún quedaba en su cuerpo. Por primera vez, sintió que, aunque todo se había roto a su alrededor, ella tenía el poder de reconstruirse. Se despertaba cada mañana sintiendo que su cuerpo aún no le pertenecía. La enfermedad seguía debilitándola. Los tratamientos seguían siendo dolorosos y agotadores, pero ya no los veía con la misma resignación. Ahora los veía como una oportunidad para desafiar lo que pensaba que eran sus límites. Hubo momentos en los que pensó que todo iba a ser en vano. Días en los que las fuerzas la abandonaban y las lágrimas volvían a salir sin previo aviso. Pero en esos momentos, algo se encendía en ella. Sabía que la lucha no era solo por su salud, sino por su dignidad, por la mujer que todavía podía llegar a ser. Comenzó a hacer pequeños cambios. Caminaba un poco más cada día. Se sentaba a leer, aunque su mente estuviera cansada. Empezó a hablar con otros pacientes, a compartir sus historias, a escuchar. El dolor ya no era solo suyo, también era parte de las historias de quienes la rodeaban. Laura aprendió a vivir en la incomodidad, a aceptar que no podía controlar todo, pero que sí podía controlar cómo respondía a la adversidad. Cada vez que sentía que se rendiría, encontraba dentro de sí misma una chispa que la mantenía en pie. Se aceptó. Por fin, aprendió a dejar ir lo que no podía cambiar. Empezó a perdonarse a sí misma por el dolor que había permitido que la definiera. La transformación fue gradual, pero ocurrió. Y aunque su cuerpo seguía luchando contra la enfermedad, su alma comenzó a sanar. Su confianza comenzó a regresar, paso a paso. Ya no se veía como la mujer abandonada en un hospital. Ahora se veía como una mujer que luchaba por vivir. Y en ese proceso, aprendió que la vida no se define por lo que te hacen, sino por lo que decides hacer con lo que te queda. Años después, Laura se encontraba caminando por una calle que le era familiar, pero que ya no le pertenecía de la misma manera. Había pasado por mucho, había vivido cosas que la cambiaron por completo. Y sin embargo, aquí estaba completamente diferente. Pero también, de alguna manera, la misma. Un día, mientras caminaba por esa calle, vio a Daniel. Su presencia fue casi como una sombra del pasado. Él la miró. Laura lo reconoció al instante, pero no sentía rabia. Sentía una paz que ni ella misma entendía. Él se acercó, tratando de parecer que no le afectaba el tiempo que había pasado. Anne intentó hablar. Dijo algo sobre cómo las cosas no habían ido bien para él. Dijo que había estado pensando mucho en ella, que lamentaba lo que había hecho.
Laura escuchó sin interrumpir, lo miró sin rencor. No sentía necesidad de venganza. Ya no lo que pasó entre ellos, ya no la definía, ya no la lastimaba. Ella le habló con tranquilidad, casi con compasión, aunque no lo necesitaba. Le dijo que, a pesar de todo, ella estaba bien, que había aprendido a vivir por sí misma, y que aunque su partida le había arrancado el alma, había encontrado una forma de reconstruirse, había encontrado fuerza donde pensaba que no quedaba nada. El silencio se apoderó de ambos. Ninguno de los dos sabía qué más decir. Daniel se quedó allí, mirando a la mujer que había dejado atrás, que ahora era mucho más fuerte de lo que él podría haber imaginado, y mientras él se alejaba, Laura entendió algo fundamental. El abandono no la destruyó, la liberó. Ella siguió adelante, con la cabeza erguida. Ya no necesitaba una disculpa, no necesitaba una justificación. Lo que ella había vivido la había moldeado en una mujer más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. A veces, lo que más te duele es lo que te hace más fuerte. Y esa fue su verdadera victoria. La vida no se define por lo que pierdes, se define por lo que eres capaz de encontrar en ti mismo quando todo lo demás se desvanece. O tempo seguiu seu curso, não com pressa, não com promessas fáceis, mas com a lentidão necessária para que as feridas cicatrizassem de verdade. Ela continuou vivendo. Nem todos os dias foram bons, nem todos foram fáceis, mas nenhum deles voltou a ser vazio. A mulher que havia sido abandonada no hospital, frágil, doente e sozinha, já não existia da mesma forma. No lugar dela, havia alguém mais silencioso, mais consciente e infinitamente mais forte. Ela aprendeu que algumas pessoas entram na nossa vida apenas para nos ensinar até onde vai a nossa capacidade de resistir. Aprendeu que o amor que depende da conveniência não é amor, e que quem foge no pior momento nunca teria permanecido no melhor. Não houve aplausos, não houve revanche, não houve necessidade de provar nada a ninguém. A vitória dela foi outra. Foi acordar um dia e perceber que não pensava mais nele. Foi caminhar sem carregar culpa. Foi respirar fundo, sem sentir medo do amanhã. Ela reconstruiu sua vida com as próprias mãos, mesmo tremendo. Reaprendeu a confiar, primeiro em si mesma. Reaprendeu a sonhar, ainda que com cautela. Reaprendeu a se olhar no espelho e se reconhecer como alguém que sobreviveu ao pior. O abandono não a definiu. A doença não a venceu. A traição não a quebrou. Tudo aquilo que tentou destruí-la acabou moldando algo mais sólido, mais inteiro, mais verdadeiro. E talvez essa seja a parte mais dura de aceitar. Às vezes, quem nos abandona não percebe que está nos libertando. Libertando da dependência. Libertando da ilusão. Libertando de uma vida que jamais teria nos feito crescer. Ela seguiu em frente. Não porque esqueceu o que viveu, mas porque decidiu não viver presa ao que perdeu. E se existe uma lição nesta história, é simples e dolorosamente humana. Nem todo fim é uma derrota. Às vezes, é apenas o começo da pessoa que você precisava se tornar. Silêncio, respiração e então, vida. Vida